El que calla no es el que no tiene nada que decir. Es el que ya no necesita decirlo. Y eso cambia todo. Porque el silencio del que sabe no se parece al silencio del que no tiene nada. Llevas tiempo sintiéndolo. Esa distancia que crece sin que nadie la nombre. Esa sensación de que ya no encajas igual. De que ya no eres el mismo que participaba de la misma manera. Y en vez de forzarlo, empiezas a callarlo. No por miedo, por claridad. Empiezas a hablar menos, no porque no tengas nada que decir, sino porque ya no necesitas que te escuchen para saber que tienes razón. Porque cuando ya ves, no necesitas que te expliquen. Y cuando no necesitas explicaciones, dejas de pedir permiso. El que habla mucho llena el espacio. El que calla, lo domina. Y esa diferencia no se enseña. Se descubre cuando ya no puedes hacer como si nada. Cuando empiezas a ver, el ruido empieza a molestar. Lo que antes pasaba, ahora pesa. Las palabras de más, las explicaciones innecesarias. Y lo que antes salía solo, ahora se queda dentro. No porque lo reprimas, sino porque ya no necesita salir. Las justificaciones que nunca pediste. Y te das cuenta de algo que no se dice en voz alta. El que habla más ya perdió control. Que sigue ahí sin decir nada, ya está por encima. El que explica todo, revela todo. El que calla, acumula. No es estrategia, es consecuencia de ver claro y no necesitar que nadie lo confirme. Tu silencio no es ausencia, es presencia sin ruido. Y eso descoloca más de lo que imaginas, porque el que espera que reacciones no sabe qué hacer cuando no lo haces. Porque el que reacciona a todo, revela todo. Y el que no reacciona, no da nada. El que espera que te justifiques, no sabe qué hacer cuando no lo necesitas. Y ese momento donde no reaccionas, ese momento vale más que cualquier respuesta. No porque seas frío, sino porque ya no necesitas demostrar nada. Ya no necesitas convencer a nadie. Porque el que ya no necesita demostrar nada, ya está por encima de la conversación. El que sigue ahí sin decir nada, ya ganó. Y los demás lo notan aunque no lo digan. Tu calma los pone nerviosos. Tu silencio los descoloca. Tu distancia los obliga a moverse. Y eso que notan en ti cuando te quedas en silencio, no es indiferencia, es control. Y el control sin esfuerzo es lo que más descoloca. No porque lo busques, sino porque es el efecto natural de dejar de necesitar su validación. Y ahí está el giro. El poder no se declara, se ocupa. No se explica, se siente. Y se nota antes de que abras la boca, en cómo entras, en cómo esperas, en cómo no reaccionas cuando todos esperan que lo hagas, en cómo no dices nada cuando todos esperan que lo hagas. El que necesita convencer, ya perdió. El que no necesita nada, ya está donde tiene que estar. Y eso no se aprende de golpe. Se construye cada vez que eliges callarte algo que antes habrías dicho. Porque el silencio del que ya sabe no necesita ser explicado. Solo existe. Y eso solo ya pesa más que cualquier argumento. Cada vez que dejas pasar algo sin reaccionar, cada vez que no justificas lo que no necesita justificación, porque el que se controla a sí mismo no necesita controlar nada más. Y el que no reacciona cuando le provocan, ya demostró más que cualquier respuesta. Tu silencio no necesita explicación. Tu distancia no necesita justificación. Tu calma
no necesita defensa. Solo existe. Y eso es suficiente. Porque el que llegó a ese punto ya no depende de que le entiendan. Ya no depende de que le validen. Ya no depende de que le reconozcan. No es distancia. Es claridad. Y la claridad no necesita ser compartida para ser real. Solo sigue, en silencio, sin pedir permiso, sin explicar el camino. No hay esfuerzo visible, no hay lucha, solo presencia. Y esa presencia sin ruido es lo más difícil de ignorar. Y eso lo notan todos, aunque no digan nada, aunque finjan que no. Lo notan. Y eso es todo lo que necesitas. No el reconocimiento, no la validación. Solo seguir, en silencio, con lo que ya sabes, con lo que ya ves. Y cada vez que no reaccionas cuando esperan que lo hagas, cada vez que no justificas lo que no necesita justificación, te vuelves más difícil de manejar. Porque el que llegó ahí no llegó de golpe. Llegó después de muchas veces en que eligió no decir lo que podría haber dicho. El ruido era una forma de pedir permiso. El silencio es una forma de no necesitarlo. Y cuando llegas ahí, ya no hay vuelta atrás. No porque todo haya cambiado, sino porque tú ya no eres el mismo que necesitaba explicarlo.